Gracias, diputada. Tiene la palabra Gabriela Troyano. Sí, gracias, señora presidenta, señor jefe de gabinete. Quería agregar a la pregunta que hizo mi compañera sobre el tema de educación pública, ya que no solamente hay muchos chicos en nuestro país que no pueden empezar las clases porque nuestros representantes no hemos llegado a un acuerdo, no solamente con el tema salarial, porque los problemas de infraestructura escolar que tienen las escuelas públicas de nuestro país son muchas, teniendo en cuenta que todos los premios Nobel que ha tenido nuestro país han salido de la educación pública y gratuita. Si nosotros tenemos en cuenta la cantidad de chicos que no pueden acceder a la escuela porque no hay plazas para que ellos ingresen, a pesar de que nosotros hemos aprobado una ley en el seno de este Congreso en donde hemos avanzado en la edad de escolarización de los niños. Sin embargo, hay localidades en donde los chicos no tienen para poder empezar las clases, si no es en una escuela privada, lo cual hace que aquellos que tienen recursos para hacerlo puedan hacerlo y los otros no. Y hay muchos ejemplos. Yo tengo demasiado poco tiempo y hay otras preguntas que quisiera hacerle, pero creo que es un desafío que tenemos que asumir entre todos, no solamente de ver que estamos ofreciendo un 18%, cuando los alquileres aumentan el 30%, cuando las mismas autoridades nacionales pretenden aumentar los peajes de las autopistas que son de ellos a 30%, y donde los medicamentos aumentaron en el último trimestre entre el 60 y el 120%, lo cual hace no solamente que un jubilado que tiene la mínima no pueda pagarlo. Acá hay personas con discapacidad que, como tampoco cumplimos con la pauta del 4%, y en estos 3.000 empleados públicos nuevos que ingresaron a la administración, no tenemos el dato, pero sí tenemos otro más general. Pasamos del 0,85 al 0,95% en estos 15 meses, porque esta misma pregunta la hice la primera vez que usted vino a este recinto. Entonces, el Estado viene, no controla el precio de los medicamentos, las jubilaciones son exiguas, medicamentos que tienen que ver con la presión arterial, con el corazón, aumentan entre un 60 y un 120%. La insulina pasó de 1.800 pesos a 2.800 pesos. Si tenemos en cuenta el salario, podemos darnos cuenta que es bastante imposible poder más que sobrevivir en esta situación. Y quería además avanzar porque usted planteó dentro de las jubilaciones que en el mes de mayo ya no íbamos a tener jubilados que no hayan entrado dentro de la recuperación histórica. Y mencionó, no recuerdo el número, yo tengo el número, son 124.000 entre 80 y 90 años, pero hay 24.000 abuelos de más de 90 años que todavía no han recibido esta propuesta. Así que quisiera saber, esos abuelos, ¿cuándo van a recibir esa propuesta? Por otro lado, nosotros hemos presentado un proyecto y que le pido también a nuestros pares que nos acompañen en esto, porque el espíritu de las leyes de discapacidad que tiene nuestra República, algunas datan de hace 30 años, otras como la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que ha tenido rango constitucional en el año 2014, plantean la necesidad de no obstaculizar a las personas con discapacidad, porque no es que una persona con discapacidad es más vulnerable que otra, sino que las condiciones a las cuales se les presenta, esas condiciones que no solucionamos desde el Estado, los hacen más vulnerables. En este caso, y en la pregunta concreta
del pedido de derogación del decreto 118 del año 2006, por el cual se han manifestado personas con discapacidad en frente del Ministerio de Transporte y del cual tengo pedido una audiencia que todavía no me la han dado. Sí, ya termino. Bien. Pedirle que lo deroguen. Me dicen que hay un fallo de la justicia que solamente responde a eso ya lo sabemos. Pero cuando hay un fallo de la justicia, lo que evidencia es la inconstitucionalidad del decreto, que si nosotros tenemos la voluntad política de llevar adelante y de respetar el artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, en donde plantea que ningún decreto puede faltar al espíritu de la ley, tendríamos que ya derogar ese decreto, porque además damos subsidios a las empresas de transporte que las venimos prorrogando y le pedimos el aumento de media y larga distancia cuando no tienen un solo micro accesible. Perdón, diputado, solamente esto. Le pagamos esos subsidios porque el argumento es que solamente ocupan 24 plazas de las 54 y hacemos valer un decreto que solamente le permite subir a una persona con discapacidad a cada micro, cuando una madre que tiene que llevar a su hijo no lo va a poder hacer. Tenemos que poder cambiar estas cosas y escuchar. Gracias. Y en ese sentido está toda nuestra voluntad de compartir y colaborar. Pero para eso tenemos que sentarnos a dialogar, no solamente con las organizaciones de personas con discapacidad para elaborar el plan de discapacidad, sino para solucionar los problemas de la educación pública en nuestro país. Gracias, diputada. Disculpe.